Emprende un viaje espiritual hacia la transformación. Hola, muy buenos y bendecidos días, divinos exploradores y estrellas en ascenso. Hoy exploraremos un tema fascinante: descifrando el karma, la clave secreta para comprenderlo. Nosotros cambiamos y nuestro futuro también cambia. Esta es la verdad, este es el karma. Somos responsables de lo que creamos a nuestro alrededor. El timón de nuestro destino se mantiene siempre en nuestras manos. El karma es siempre creativo. La raíz sánscrita de la palabra karma es kar, que significa hacer o actuar. En sánscrito, la palabra karma se deriva de esta raíz y se utiliza para referirse a la acción, el trabajo, la obra o la tarea realizada por una persona. Y lo repito, se deriva de la raíz hacer o actuar y se utiliza para referirse a la acción, el trabajo, la obra o la tarea realizada por una persona. Pero también todo se origina en nuestras mentes, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestras palabras. Eso también forma parte de la acción. Eso también forma parte de la obra. En otras palabras, todo lo que hacemos, pensamos, sentimos, decimos o hacemos es karma, o acción y reacción, o causa y efecto. Por eso, el Maestro Jesús hablaba tanto del amor, el respeto, la fe, la comprensión, la tolerancia, etc., porque son las bases para crear un buen karma. Y tomó el Maestro Jesús porque la gran mayoría de las personas que van a ver este video son occidentales. Pero si estuviéramos refiriéndonos a la cultura oriental, pudiéramos estar hablando de Lao Tse o Confucio, pudiéramos estar hablando de Buda, de Krishna, entre otros. El concepto de karma está estrechamente relacionado con la idea de dharma, pero una cosa es tener una relación con el dharma y otra cosa que el dharma sea lo contrario de karma. Tengan cuidado con esto, no es lo mismo. Dharma significa deber o justicia, y samsara, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Por eso, el concepto de karma tiene una estrecha relación con el dharma y el samsara. Es importante destacar que el significado y la interpretación de karma pueden variar según la tradición religiosa o filosófica que se utilice. Y te preguntarás, ¿qué pasa con la raíz ma? Porque habíamos dicho que la raíz de la palabra karma era kar, o sea, kar. Ahora, ¿qué pasa con el ma? La raíz ma en sánscrito no tiene un significado específico por sí sola. En sánscrito, las palabras se forman a partir de raíces verbales o sustantivas a las que se añaden prefijos, sufijos y otras modificaciones para crear palabras con significados específicos. En el caso de karma y dharma, la raíz ma se combina con otras raíces y sufijos para formar palabras completas. En el sánscrito clásico, la raíz ma se asocia con el verbo man, que significa pensar, reflexionar o considerar. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el significado de una palabra en sánscrito no siempre se puede desglosar en sus raíces de manera directa, ya que el significado completo de una palabra proviene de su contexto y su uso en la lengua. Dicho esto, analicemos. Si la raíz ma se asocia con el verbo man, que significa pensar, reflexionar o considerar, podría entenderse que cuando digo karma, estaría implícito el reflexionar sobre el kar, que significa hacer o actuar.
En otras palabras, reflexiona sobre lo que vas a hacer o sobre tus acciones, pensamientos, sentimientos, emociones y o palabras por las consecuencias que te puedan traer. Entonces, la conexión entre la raíz ma, asociada con pensar o reflexionar, y la raíz kr, que significa hacer o actuar, sugiere la importancia de reflexionar, pensar y la consideración consciente de las acciones antes de llevarlas a cabo. En el contexto del karma, esto implicaría tomar decisiones con plena conciencia de las posibles consecuencias y reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden afectarnos a nosotros mismos y a los demás. Esta interpretación resalta la idea de la responsabilidad personal y la importancia de actuar de manera consciente y reflexiva en la vida diaria. Así que olvídense de que la culpa es de la vaca. La responsabilidad es nuestra. La responsabilidad está en nuestras manos. Con el fin de que tenga lugar el pleno efecto del karma negativo, la acción negativa debe tener 4 partes completadas. El acto se ha hecho intencionalmente, en otras palabras, con premeditación y alevosía. Segundo, el acto está materializado y completado. Por ejemplo, un robo no solamente está planeado, sino que está ejecutado. No existe arrepentimiento ante el acto realizado. Por eso los grandes maestros siempre nos dicen: arrepiéntete. No se repara el acto ni se hacen votos sinceros de no repetir el mismo hecho. Cuando estas 4 condiciones mencionadas se hallan presentes, contribuyendo al peso o el impacto del resultado kármico, entonces se cosechan los efectos completos. ¿Ok? Nos cae, como dicen, todo el peso de la ley universal, de la ley divina. Si no existen las 4 partes a la vez, el karma malo puede transformarse con más facilidad. En otras palabras, si uno siente arrepentimiento por algún acto anterior, eso simplemente ayuda a aligerar la carga kármica. Pero recuerda las palabras del gran maestro metafísico Jesús: arrepiéntete. Y esto es de corazón, no es solo de palabra. El budismo clásico explica que, aunque las buenas acciones y el karma pueden conducir a una reencarnación mejor, no necesariamente llevan a la iluminación, en otras palabras, al estado de gracia. Lo cual es la liberación del karma, del condicionamiento y, por supuesto, del samsara. El karma bueno, que surge únicamente de los actos, puede significar incluso el renacimiento en planos angélicos o divinos, donde todo es belleza, felicidad y abundancia. Pero incidentalmente, ese buen karma puede agotarse y los adornos de su jardín de flores pueden marchitarse y agotarse. Y la rueda del samsara, en otras palabras, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, seguirá girando y dando origen a nuevas encarnaciones. Y aquí tienen la explicación del por qué ustedes ven gente mala, mala de verdad, mala de corazón, y que las cosas le salen bien. Y dicen: Dios es injusto. No, Dios no es injusto. Simplemente es muy probable que estas personas en una vida anterior hayan hecho o hayan acumulado un buen karma y hoy en día están recibiendo los frutos de ese buen karma que generaron. Pero si en esta vida generan un karma negativo, en esta vida, en un futuro o en una vida siguiente, van a pagar las consecuencias de ese karma negativo. Pero de eso nadie se libra.
Ahora, para todas aquellas personas que se preguntan, pero ¿por qué si fulano o fulana de tal es tan mala, actúa de tan mala fe? ¿Por qué todo le sale bien? Y es por eso, porque muy probablemente en vidas anteriores acumularon karma positivo. Y acuérdense de algo, el karma siempre es de la misma naturaleza. Quiere decir que si a esas personas el dinero les fluye de muy buena forma, quiere decir que económicamente fueron generosos en vidas anteriores. Si todo el mundo los ama, todo el mundo los apoya, a pesar de que difaman, traicionan, etc., quiere decir que estas personas ayudaron y amaron profundamente a los demás. Fueron caritativas de corazón. Y cuando digo caritativas es, me siento a escucharte. No solo en lo económico, sino me siento a escucharte en tu problema. Oro y rezo para que tu problema se solucione. Y por supuesto, hoy en día todo el mundo los ama y todo el mundo los quiere. Pero al ser personas de mal corazón en esta vida, si no lo pagan hacia el final de su vida o en el mediano tiempo de esta vida, lo van a pagar en la siguiente. Entonces, no se enganchen con la energía de esas personas, trabajen su propio karma y dejen a la otra persona con su karma. Porque si no, ustedes están generando un mal karma con sus palabras, con sus pensamientos. Emprende un viaje espiritual hacia la transformación. Con respecto al karma, hay otras cosas más que entender. Para generar un karma totalmente positivo, también se requieren de ciertas condiciones. Y por supuesto, estamos hablando de los aspectos contrarios a lo ya mencionado. Primero, el acto se ha hecho desinteresadamente. Mejor aún, se ha hecho a karma. En su momento vamos a explicar la palabra a karma en otro video. Segundo, el acto está realizado y completado. Pensarlo ayuda, hablarlo ayuda, pero el acto no ha sido ejecutado. Entonces, para poder obtener ese beneficio hay que ejecutar esas buenas acciones. Segundo, existe un verdadero regocijo ante el acto, antes, durante y una vez realizado, y por ello no debemos sentirnos mal, pues es un indicativo de que estamos conectando con nuestro espíritu. Pero ojo, esto no quiere decir que nos vamos a vanagloriar. Es malo vanagloriarse de ello. Así dañamos el buen karma que hemos generado. ¿Por qué? Porque estamos alimentando al ego. Eso de decir a todo el mundo, es que yo hago esto por bien, es que yo ayudo a tantas personas, es que yo, con eso, todas las buenas acciones que realizan la dañan. Y cuando veamos la palabra a karma, lo van a entender mejor. Cuarto, el acto se ofrece a la divinidad y se hacen votos de repetir el mismo hecho. Y en resumen, para que entiendan, la palabra akarma consiste básicamente en esto: lo que hago se lo ofrezco a Dios. No importa la religión que ustedes profesen, se lo ofrecen a Dios ese acto. Y se hacen votos de seguir repitiendo el mismo acto. Pero eso sí,
sin vanagloriarse de ello. Si falla en uno de estos, el karma no da todo su potencial de bendiciones. Ahora planteemos una pregunta. ¿De quién es el karma cuando obedezco órdenes? La respuesta es muy simple, del que da la orden. Hay que aclarar que esto es un poco más complejo y vamos a verlo por partes. Por ejemplo, en una guerra, todos los muertos, maltratos, vejaciones, violaciones, daños, robos, etc., son una carga kármica del gobernante que declara o inicia la guerra y, por supuesto, de su gabinete. Pero todo el peso del karma es del gobernante. En segundo orden, es de su tren ejecutivo. Continuemos explicándolo, porque esto es bastante complejo. Después la carga desciende según los niveles de responsabilidad, y el soldado que está en el frente de batalla es el que menos carga kármica tiene. Pero ojo, cuidado con esto. ¿Por qué es el que tiene menos carga kármica? Porque es obligado a cumplir con esas transgresiones al Dharma. Pero cualquier daño que el soldado realice y que no forma parte de sus órdenes, toda la carga del karma será del soldado y en una pequeña medida del gobernante. O sea, esto es bidireccional. Yo doy la orden de destruir una ciudad como gobernante. Va descendiendo en los niveles jerárquicos, y el soldado que se ve obligado a defender su vida y a cumplir las órdenes es el que menos karma tiene dentro de la matanza, destrucción, todo eso, incluso de los robos. Ahora, si ese robo, si esa violación, si esa muerte es por voluntad propia del soldado y no es ejecutando sus órdenes, todo el peso es del soldado y va ascendiendo, pero por supuesto disminuyendo la fuerza kármica hasta que en una pequeña proporción llega al gobernante. Entonces, el peso del karma recae en el soldado que realiza las violaciones, los robos, los maltratos, los asesinatos, etcétera, 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 y que no forman parte del contexto de las órdenes recibidas. Y la carga disminuye según se asciende en la cadena de mando. Por otro lado, el gobernante que se defiende del país agresor, su carga kármica es mucho menor que el que origina la guerra, y de igual manera disminuye hasta llegar al soldado. Pero todo lo que este gobernante ordene y que esté en contra del Dharma y que no forme parte de la defensa de sus ciudadanos, la carga kármica se manejará igual que el del gobernante agresor. Otro dato interesante a tener en cuenta con respecto al karma son los actos de los hijos. Mientras los hijos estén bajo la tutela de los padres y a nivel cósmico es hasta los 21 años, toda transgresión del Dharma es responsabilidad de los padres. Pero eso no libra a los hijos de su carga kármica a futuro. Vamos a explicar este punto. Como dije, la responsabilidad de los padres es hasta los 21 años, pues según la evolución de la conciencia, a esa edad ya la persona tiene la madurez consciente para ser responsable de sus actos. Pero las naciones han ido estableciendo otros parámetros dado por las leyes y en algunos casos ya a los 16 años se puede juzgar a un adolescente como adulto. Entonces, según lo que establezcan las leyes y los diferentes países mientras el individuo esté bajo la tutela de sus padres o de la nación, en el caso de los huérfanos, todo acto en contra del Dharma recaerá sobre los padres en mayor grado.
y en menor grado sobre los hijos. Pero esto no exonera al hijo de la carga kármica. Esta estará latente hasta que tenga la mayoría de edad, y a partir de ese momento las consecuencias de sus actos recaerán sobre el individuo en un 100%. Para que lo puedas entender mejor. Esto sucede porque los padres o las naciones son los responsables de enseñar el Dharma a los jóvenes, y de no hacerlo, ellos deben cargar con las consecuencias de los daños ocasionados por el menor. Una vez que el menor ya tiene el nivel de conciencia, es su deber resarcir el daño o por lo menos arrepentirse de lo que ha hecho y hacer votos de no volver a cometer esos actos. Los maestros absorben un poco de ese karma, y eso está en función de la materia que imparten, ya que no solo es transmitir conocimiento, sino educar. Los maestros siempre deben advertir a los jóvenes la responsabilidad del manejo de la información, pero nuevamente la mayor responsabilidad es de los padres. Por otro lado, debes saber que los países también tienen un karma grupal, y este karma lo crea lo que los antiguos celtas llamaban la masa crítica. En otras palabras, la mayoría de sus ciudadanos. Y aquí tienen que entenderlo. El karma lo generan los ciudadanos, no el gobernante. El gobernante es simplemente un reflejo del pueblo. De ahí la frase, cada país tiene el gobierno o el gobernante que se merece. ¿Por qué? Porque el gobernante y, por lógica, su gabinete son un ejemplo fiel de la mayoría del pueblo. Si el gobernante y su gabinete son honestos, eso significa que el pueblo en su mayoría es honesto. Pero si es al contrario, pues el pueblo es corrupto. Si el gobernante viola las leyes, quiere decir que el pueblo viola las leyes. También puede suceder que al gobierno llegue un ejecutor de karma. ¿Qué significa esto? Esto significa que el país ha llegado a un estado de putrefacción tal que al gobierno llega alguien radical, y no tiene que ser un dictador, para sanear el país y por consecuencia reiniciar el karma. Por ejemplo, en el país hay una ola de crímenes desatados. El adharma es lo normal, pues puede surgir un gobernante mano dura que le dé cacería a esos criminales a costa de generarse un karma negativo para él, para así poder sanear el país. Este gobernante pudo haber sido víctima de esos criminales y le coartaron su encarnación anterior, y por eso viene a esta vida con esa, vamos a decirlo así, entre comillas, misión. Ahora, aunque dé la orden de asesinar a varios de esos criminales, su karma no es tan severo, pues él está saneando al país y permitiendo así que éste vuelva a su equilibrio. Otro caso puede ser que al gobierno llegue un dictador que obligue a un éxodo de la población. Esa población en el extranjero sufrirá o no su karma individual. El dictador es necesario para que esa masa pueda vivir en carne propia su karma individual, positivo o negativo. Veámoslo con un ejemplo. Aquellos individuos que fueron racistas o xenofóbicos en su país natal, como migrantes serán víctimas de racismo o xenofobia en el país anfitrión. Pero aquellos que no lo fueron tendrán una nueva oportunidad de vida. Probablemente tenían que emigrar, pues su país natal ya no les ofrecía oportunidad de crecimiento espiritual. Y la migración fue necesaria para que tomasen la decisión de salir e ir al país que sí les brindaba las condiciones. Y como podrás notar, es
más fácil culpar al país anfitrión de xenofobia o racismo que entender que esas personas que están viviendo esa situación no es más que la consecuencia de lo que hacían en su país natal. Con los ejemplos que te he dado, notarás que el karma es muy complejo, más de lo que nos imaginamos, y por eso hay que tomar conciencia para minimizar sus consecuencias negativas y generar consecuencias positivas. Emprende un viaje espiritual hacia la transformación. Pues bien, por hoy damos por concluido este video. Ha sido para mí un placer haber compartido estos conocimientos con ustedes. Espero que haya sido de tu agrado y de mucha utilidad. Muchísimas gracias por tu atención. Namaste. Un abrazo de luz para todos y todas las estrellas en ascenso que forman parte del canal. Y a mis queridos y divinos exploradores les deseo mucha felicidad, prosperidad y hasta el próximo video donde continuaremos hablando de este interesante tema. Un abrazo de luz.